Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todas y todos amigos de nuestras plataforma 4BTV, la comunidad Cuatro Vientos. Muchísimas gracias, muy amables, queridísimas audiencias, por estar con nosotros en la transmisión, la primera que hacemos en vivo en esta plataforma, aquí desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este viernes 7 de octubre del año 2022, cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos. La más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Miren, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Arrancamos, de hecho, a esta hora, a este horario, porque hemos querido darle prioridad a un tema del que nos va a platicar la señorita Abril Andrea Jiménez Romero. Ella, para mayor información de nuestra querida comunidad Cuatro Vientos, pues ella es hija de María Gabriela Romero González y de Alfredo Jiménez Fragoso. Ella va a exponer aquí en Cuatro Vientos, y agradecemos mucho que haya tomado en consideración a nuestro medio de comunicación para hacer pues una denuncia sobre un caso de presuntos abusos físicos y violencia de género por parte de su progenitor, de Alfredo Jiménez Fragoso, y que ha ejercido este personaje muy conocido aquí en Ensenada, y funcionario público, integrante del comité directivo estatal, en alguna ocasión del partido Morena, ha ocupado cargos también en las administraciones del Estado y municipal, fundamentalmente durante las dos administraciones del actual presidente municipal de Morena en Ensenada, Armando Ayala Robles. Y bueno, pues nos va a platicar ella de lo que es su versión sobre de esta violencia física y de género que ha emprendido en contra de su madre, contra de ella y de su hermano, señor Alfredo Jiménez Fragoso, quien actualmente se desempeña en un cargo público en el área de desarrollo urbano en el 24 Ayuntamiento de Ensenada, en donde hasta donde se sabe realiza proyectos productivos. También estuvo trabajando en la administración del el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Y en el 2019, pues fue responsable del programa Beca Benito Juárez en Ensenada. Esta beca, usted recordará, pues es la que entrega apoyos económicos mensuales. En aquella época eran 800 pesos y era universal para todos los estudiantes que estuvieran inscritos en el Colegio de Bachilleres del sector público, ¿sí? Así que de ese tema, Olga Alicia Aragón, bienvenida. Vamos a platicar con nuestra invitada del día de hoy, Abril Andrea Jiménez Romero. Adelante, por favor. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos que están siguiendo este programa, les damos la bienvenida a esta entrevista con Abril Andrea Jiménez. Y a Abril le queremos agradecer muchísimo, pero muchísimo, no solo el que esté aquí con nosotros en Cuatro Vientos, sino que se haya decidido a hacer público algo que se considera regularmente que pertenece al mundo familiar, íntimo, interno, y que resulta muy difícil para una hija, para una madre, para una esposa, salir a denunciar la violencia familiar de que son objeto, y que se requiere de mucho valor, porque se trata de algo que mezcla sentimientos de vergüenza, sentimientos también de miedo, sentimientos de división, de mezcla también, de decir voy a actuar en contra de mi padre por apoyar a mi madre. Entonces crea también una relación muy difícil que se extiende más allá de este núcleo familiar de papá, mamá, hermanos, porque todos tienen tíos, tienen primos, entonces se va haciendo mayor el problema, y se llega un momento en que o lo haces como Abril, que lo haces abierto, público, denuncias al agresor, vamos a decirle al agresor para no estar diciendo el padre
porque le da una carga muy fuerte. Pero denuncias al agresor, que además es un agresor que tiene poder, tiene por lo menos más poder que toda esta familia junta, mientras se actúa en el silencio, en la oscuridad, mientras se permanecen callados, el agresor siempre tendrá más poder. Llega un momento en que si la hija apoya a la madre se apoya y apoya a los hijos, y si todos deciden hacerlo público y exigir sus derechos, entonces se empieza a romper con muchos problemas, pero se empieza a romper un ciclo de violencia. Un ciclo de violencia que no solamente se trata de las ofensas, los maltratos, los insultos, sino que se trata también del despojo de la propiedad, se trata del despojo en principio de la esencia humana, de considerarse ya objetos, de considerarse cosas, ¿verdad? Y bueno, todo esto, Abril, que me estoy permitiendo poner como un preámbulo a la entrevista, es porque, pues, como periodista nos ha tocado conocer muchos casos como el tuyo, como el de tu madre, como el de tu familia, que se guarda como si fueran secretos, pero es un problema social muy grave, muy, muy grave, el de la violencia familiar. Y mientras permanezca en el mundo del secreto y del silencio, las víctimas seguirán perdiendo. Y a veces las víctimas no solamente pierden dignidad y pierden propiedades, sino que a veces pierden hasta la vida, cuando el agresor incrementa el nivel de la violencia hasta llegar a los golpes y lo peor, lo más extremo, los feminicidios. Entonces es muy importante y te agradecemos tu valentía de salir a dar la cara y de decir, hemos hecho esto y las autoridades permanecen sordas. Y por eso decimos, la violencia familiar no es un secreto ni es un problema familiar, es un problema de Estado, es un problema de política, es un problema de insensibilidad de funcionarios y a veces de mucha demagogia también por parte de quienes dicen que llegan al gobierno para proteger a nosotros, a los ciudadanos, a las ciudadanas. Entonces yo aquí le dejo a Abril nomás para que nuestros seguidores de Cuatro Vientos que están escuchando el programa vean que no se trata de un programa para meterse en un asunto familiar, sino que se trata de un programa para hablar de un gravísimo problema social que requiere que pongamos ahí toda la atención. Abril, platica, nos dices tú en una carta que hiciste pública que tienen 25 años, por lo menos, en el seno de tu familia, viviendo esta violencia familiar, tus hermanos, pero particularmente tu madre, por parte de tu papá, quien pues es un hombre que tiene ciertos grados de poder. Así Adelante, es. Abril, bienvenido. Muchas gracias por la invitación también, por abrirme este espacio. Sí, sí, mi mamá tiene más de 25 años con con estas vivencias, pero como sabemos, la violencia no nace de un día para otro, sino que se va incrementando poco a poco hasta que llega a los límites en los que está ahora. Sí me gustaría aclarar que la violencia que se ha vivido en nuestra familia no es principalmente la violencia física. Sí ha habido algunas ocasiones, es cierto, pero es principalmente violencia vicaria, porque tengo un hermano que es autista, mi mamá ha sufrido muchos chantajes respecto a mi hermano, eh, de violencia económica principalmente, y por supuesto que violencia psicológica. Mi mamá ha estado años en un tratamiento de depresión relacionado a estos sucesos y la ha llevado pues al extremo, la verdad. Em, Desgraciadamente, nuestra familia, más bien mi mamá, no es la única mujer que es víctima de este señor.
yo sé que hay muchas otras mujeres que también son víctimas de él. Lo tengo yo completamente comprobado, lo sabemos. A mí me gustaría solamente en este momento aprovechar que si hay alguna mujer aquí que ya sufrió algún abuso de parte de esta persona, que no tenga miedo de hacer la denuncia. Nosotras estamos también con ustedes. No queremos tapar nada, o sea, queremos que esto se haga justicia en todas las formas posibles. Y bueno, actualmente el problema que tenemos es que apenas hace unos meses, después de todo este tiempo, mi mamá decidió separarse de mi papá. Inició una demanda de divorcio y las abogadas que ella contrató, aun cuando nosotras le explicamos los eh, estos sucesos de violencia que ha sufrido por mucho tiempo, o sea, las contadas agresiones físicas, las agresiones psicológicas, económicas, etcétera. Ellas nos dijeron que el divorcio debería ser incausado porque era el más rápido y que esa tendría que ser La la vi. vía. Entonces hicimos eso y la violencia incrementó, o sea, incrementó en la casa. Mi papá lo primero que dijo fue: "No va a proceder lo que tú hagas, nada de lo que hagas va a proceder, porque yo tengo muchas influencias en esto que tú quieres hacer, mejor ni gastes tu dinero, porque no importa lo que hagas, los jueces son mis amigos, yo tengo muchos conocidos, no va a haber forma en la que tú te puedas deshacer de mí". O sea, eso fue lo que le dijo. Le escondió sus documentos, sus papeles donde comprueba que ella es dueña de la casa, los papeles que dicen que ella tenía separación de bienes con él. Todo eso desapareció y mi mamá tuvo que gastar dinero y aparte mucho tiempo para poder solicitar nuevas copias de eso, porque no son cosas rápidas. Ujú. Entonces siguió también el proceso y aún así él quería convencerla. Ah, bueno, yo les digo desde el momento, ¿no? Yo jamás pensaba hablar de esto públicamente porque les digo, es algo muy penoso para mí, sobre todo por el hecho de que mi papá es una persona tan conocida y que también yo estudio el doctorado en la UNAM y estoy en el consejo universitario, las personas me conocen. Entonces también eso me daba mucha pena, pero bueno, eh, él, pues él dijo que tenía muchas influencias y esto y el otro, y empezó otra vez a envolver a mi mamá hasta cierto punto que le dijo, vamos a hacer un convenio y aunque nos divorciemos, vamos a seguir viviendo juntos. Yo ya lo hice con una abogada, tú nomás lo tienes que firmar. Eso fue lo que le dijo mi mamá, y mi mamá asustada, pensando que de todas formas nunca se lo iba a poder quitar de encima, le dijo: "Sí, claro, así lo vamos a hacer, no te preocupes, porque yo sé que tú ya estás grande, no quiero perjudicarte". Eh, hizo eso, y afortunadamente yo estoy súper agradecida porque la persona que iba a hacer ese convenio me llamó por teléfono y me dijo: "Mira, tu mamá está dispuesta a aceptar esto, después de todo lo que ha estado pasando, que las abogadas han visto todo, están muy, muy cerca de nosotros". Y yo hablé con mi mamá y le dije: "No, mamá, no, no puedes hacer esto. Ya tenemos 6 meses haciendo vueltas y todo para que esto se termine. No lo hagas". Entonces, cuando ella le dijo a mi papá que siempre, o sea, que no iba a firmarle ningún convenio, él, su violencia incrementó todavía más, le hizo estas amenazas de muerte, le dijo: "Nunca me vas a quitar, nunca me vas a sacar de aquí, yo me voy a quedar con la casa, me voy a quedar con mi hijo, em, y tú te vas a ir, y también se va a ir una muchacha que es mi prima, que ella también ha sufrido muchas agresiones de él".
que ella ha estado viviendo en casa con mi mamá estos últimos meses y gracias a Dios no la ha dejado sola porque yo vivo independiente de ella, y ha estado ahí y ya no ha querido denunciar porque tiene mucho miedo, ¿verdad? Em, pero bueno, no firmó el convenio y las agresiones fueron incrementando, así que mi mamá fue a poner su denuncia y de ahí en adelante han sido denuncia tras denuncia tras denuncia, llamar a la policía cada rato porque se pone agresivo en la casa, o sea, a gritos, jaloneos, ese tipo de cosas. Mi mamá se encierra en su cuarto, llama a la policía, llega la policía y ¿qué dice? Señora, usted está histérica. El señor está muy tranquilo. Yo no veo por qué está llame y llame si aquí no está pasando nada. Y eso ha sucedido muchas veces. Ahí están los Abril, reportes. permítame aquí preguntarle al respecto. Sí, Me imagino que existen vecinos que se han dado cuenta de esto. claro. Imagino Sí, que existen cuando menos algunos reportes en la Dirección de Seguridad Pública de sí. las llamadas que ha hecho su mamá sobre este tema. Existen denuncias. Me imagino entonces Denuncias. que esto se incorporó porque, amigos y amigas, esto hay que mencionarlo, pues es importante. Aquí queremos decirle a tu papá, Abril, que él tiene obviamente asegurado su derecho de réplica en este programa, porque al final de cuentas no se trata tampoco nada más de dar una sola visión. Entendemos perfectamente bien la gravedad de este tema. Y por lo mismo, queremos dejar constancia en el programa de que tu papá tiene asegurado aquí su derecho de réplica si él desea contactarse con nosotros y con muchísimo gusto lo vamos a atender. Pero aquí esto ya trascendió porque ya anoche ya hubo una denuncia formal ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía General del Estado, y ya se canalizó hacia una fiscalía, porque esto, como ya subió de tono, perdón, esto me imagino que ustedes están incorporando o van a incorporar todos los testimonios de los vecinos y lo que exista en relación a estas bitácora que se debió haber hecho en la Dirección de Seguridad Pública sobre las constantes llamadas de su mamá para denunciar a su papá. Sí los integraron, están ahí. Ellos están dispuestos también, los testigos, los vecinos están dispuestos a testimoniar estos antecedentes que nos está diciendo Abril. No, bueno, yo supongo que sí están dispuestos, pero a ellos no los han llamado. A mí ya me Sí. llamaron y ya llamaron a mi prima, nosotros ya dimos nuestro testimonio y hay otras 2 personas también que no lo han dado, pero que están dispuestas a ser testigos. Yo estoy segura que si mi mamá mencionara a los vecinos, por supuesto que también lo harían, porque ellos son testigos de todas las cosas que han pasado, de todas las veces que ha ido la policía y sobre todo las veces que ha ido la policía y que nunca nos han ayudado. O sea, nosotras, bueno, mi mamá y a mí yo he estado presente también en veces que ha llamado a la policía por un incidente y que llega y le dice, no, voy a hablar con el señor, déjeme dialogar con el señor. Y a nosotras nos dejan a un lado. Cuando pasó eso del despojo, nos hicieron exactamente lo mismo. Yo le trataba de explicarle al policía, mi mamá está casada por bienes separados, esta es su casa, no la dejan entrar, necesita sacar sus cosas por lo menos, porque ella ya pensaba irse, porque pues mi papá decía, no, yo no me voy a ir nunca, yo me voy a quedar con tu casa. Em, Así que no, llegó la policía y a mí me dijo: "Cállate o me voy", me dijo 2 veces: "Cállate o nos vamos a ir". Y a La mi mamá policía. la policía, Ujú, y Policía Municipal. policía municipal, así es. ujú. Y a mi mamá le dijeron lo mismo, y nosotras estábamos tan asustadas que no se nos ocurrió tomarle una foto, un video, nada. Y estamos de hecho, hoy vamos a ir a buscar ese reporte porque lo tenemos que anexar a todo esto. Tenemos un expediente de denuncias ya, de muchas denuncias que ha hecho mi mamá, que las ha enriquecido, desgraciadamente, porque pasa una cosa y otra, y así hasta que, bueno, lo que pensamos, bueno, lo que van a hacer, pues, es anexar ese expediente a su demanda de divorcio y a los demás juicios que sigan, porque como les comento, mi papá quiere quedarse con la casa, quiere quedarse con mi hermano, pide 50% del sueldo de mi mamá. Madre mía. Sí, sí. Así es, A Abril, ver, permítame esto nada lo más. contestó en la denuncia de divorcio.
Abril, nada más permítame, Olguita, permítame un segundito nada más. Una anotación más del por qué también nosotros decidimos finalmente hacernos, de alguna forma, cubrir con nuestro papel como medios de comunicación, porque un asunto que evidentemente mucha gente, como tú bien lo decías hace rato, Galicia, que podría caer en el ámbito familiar, privado. En el Código de Ética de Cuatro Vientos hemos establecido que cuando ya existen autoridades que están presuntamente haciendo mal su trabajo o que están protegiendo a una persona para que evada la ley o evada sus responsabilidades de todo tipo, entonces es cuando Cuatro Vientos finalmente decide, ¿sí?, asumir ante una situación de carácter familiar, ¿sí?, una responsabilidad social y ética y profesional, porque ya esto trasciende, porque ya hay un funcionario que lo es tu papá, ¿sí?, un personaje público relevante en el partido Morena, tanto a nivel local como a nivel estatal, ¿sí?, que ha ocupado cargos públicos como los que estábamos diciendo y que actualmente es funcionario. Y no nada más es funcionario, amigos y amigas de la 24 Ayuntamiento de Ensenada, sino que también es regidor suplente, ¿sí? Creo que es en el séptimo cargo, en donde de entrada, amigos y amigas, quiero comentarles, en una investigación que hicimos previa a esta charla, ubicamos que él, en un origen, en mayo del 21, ¿sí? Encontrábamos que él es suplente de un personaje que era director del DIF municipal, que conocemos como Cristian Alfredo García Tarín, quien se registró en la fórmula de Armando Ayala Robles para su reelección, su renovación en su cargo por Morena, para ocupar esa séptima regiduría, ¿sí? Y hay medios de comunicación como en el periódico El Vigía y Ensenada al Día, en donde lo ubicaron, y en otro portal de Ensenada Sin Censura, en que ubicaron a este Cristian Alfredo García como un usurpador de personalidad discapacitada para cubrir esa cuota establecida en el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Así que no estamos hablando de un personaje también que sea ajeno a la función pública y al sector y a la imagen pública, porque él ha formado su vida ya familiar, particular, personal, profesional, al amparo también de los cargos públicos y de las representaciones de programas oficiales a nivel federal. Sí. Eso es lo que quería subrayar. Sí, gracias, Javier. En efecto, bueno, fue público también estas marrullerías que se hicieron por parte del ayuntamiento, por parte del grupo, del equipo de Armando Ayala, pues para meter como regidores a indígenas que no eran indígenas, como indígenas a quien no era indígena, usurpación de identidad indígena, y también pues robarles sus espacios a las personas discapacitadas, poniendo como tales a personas que no son discapacitadas. Y todo esto pues nos habla también de un perfil psicológico, ¿verdad?, que nos hace daño como sociedad. Y yo reitero, Abril, no estamos tratando un asunto familiar, estamos tratando un problema social, y cada vez que mencionas más datos, adquiere mayor dimensión el problema de carácter social. Tú empezaste tu carta diciendo, esta es posiblemente una de las cosas más difíciles que haré en mi vida. Con esa frase iniciaste la denuncia pública y tu decisión de utilizar redes sociales y los medios que fueran necesarios para difundir este problema. En estos medios estamos nosotros en este momento en Cuatro Vientos apoyando la decisión quizá más difícil que has tomado en tu vida y agradeciéndote la valentía de hacerlo. En tu narrativa, Abril, estabas comentando, bueno, comentaste ya que no hay violencia, no pueden hablar de violencia física, aunque sí mencionaste ya que empezaban los empujones, el maltrato en ese sentido, pero mencionaste violencia psicológica, violencia económica y violencia vicaria. Así es. La violencia vicaria, por favor, explícanos para quienes nos están escuchando y que no conocen el término. Ok, la violencia vicaria es la violencia que se le hace a la mujer a partir de los hijos. Por ejemplo,
voy a contar una anécdota, ¿no? Muchas veces que tenían ellos conflictos y mi mamá decía, me voy a ir con mis hijos, él le decía, vas a hacer lo mismo que hizo tu padre contigo. Tu padre te abandonó y tú también vas a abandonar tu hogar y yo no te voy a dar a los hijos, yo me los voy a quedar. Y entonces tú vas a ser la maldita abandonadora y estás repitiendo lo mismo que te hicieron a ti cuando eras niña. Tus hijos van a pensar por siempre que los abandonaste, igual que lo piensas tú. O sea, decía ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ha hecho últimamente, amenazándola de que va a dejar a quitarle a mi hermano, que va a tomar la custodia de mi hermano, que va a hacer todo lo posible por quitárselo. Y lo peor, lo que más me ha dolido a mí en todo esto es que el más afectado ha sido mi hermano, porque él en su condición ha recibido muchas agresiones de él. Entonces, los últimos meses, él estuvo llenándole la cabeza de cosas, diciéndole que mi mamá lo odiaba, que mi mamá lo iba a dejar, que mi mamá no lo quería, que mi mamá prefería a mi prima que a él, que mi prima era una vividora, que le estaba robando el cariño de mi mamá. Eso duró tantos meses que hasta hace como un mes y medio, una cosa así, que estalló esto, fue porque mi hermano tuvo una crisis horrible, una crisis que no le mirábamos desde que era niño. Él tiene 32 años fue algo muy, muy doloroso, así que mi mamá tuvo que sacar a mi hermano de la casa y llevarlo con una tía que lo cuidara mientras ella trataba de, pues, de seguir con todo esto. Entonces, esa es la violencia vicaria, hace sufrir a mi mamá a partir de mi hermano. Sí, derivar la parte de la violencia hacia los seres queridos de la mujer, en este caso a sus hijos, como una manera de estar golpeando y agrediendo a la mujer en donde más le duele. Es Exactamente, importante que mencionaras esto, Abril, porque estoy segura que en muchas familias que atraviesan situaciones similares a las de tu caso, se vive ese tipo de violencia sí, muchísimo, y las mujeres no saben identificarlo. Es como un chantaje también, si te vas, exacto, te quito a tus hijos y poco puede ser más doloroso para una mujer que el que le arrebaten a sus hijos. Y más en tu caso que tu hermano pues está mal, está enfermo, necesita apoyo constante así y es una así es. debilidad de tu madre, ¿no? Exacto, es su mayor debilidad y de ahí le ha hecho muchísimo daño. De hecho, muchas veces que mi mamá intentaba separarse de él, decía, ay, es que tu hermano quiere tanto a tu papá, y es que tu papá, a pesar de todo, sí quiere a tu hermano, y decía ese tipo de cosas, y era porque ella ya había sufrido, ya la violencia vicaria ya estaba ahí, o sea, ya estaba metida en su cabeza, ya, ella ya había absorbido todo eso. Entonces, lo que usted dice es muy importante porque mucha gente piensa que la única violencia que está penada y la única violencia que es importante es la violencia física, pero hay muchos tipos de violencia, muchos, y todos esos también son penados y ustedes lo pueden denunciar y van a tener apoyo, aunque sea del Instituto de la Mujer. Digo, no es fácil realmente porque no está siendo fácil ahorita, pero apenas denunciando es como uno puede llegar a hacer justicia. Sí, esa es una siguiente pregunta que te quería hacer, pero antes me gustaría mucho, Abril, para que, insisto, se entienda cómo es que se dan estos problemas de violencia en muchos hogares y por qué insisto en que se trata de un problema social y de salud Exacto, mental ya de las familias. Está la violencia vicaria que ya la comentaste, en algunos casos llega a ser tan extrema que cuando se divorcian los padres y los hijos son más niños, llegan a fomentarles a los niños el el odio así hacia la madre. La hacen culpable de todo lo que sí, sucedió
empezando por el divorcio, les hacen creer que ellos amaban a la madre, amaban la familia, nunca hicieron ningún daño, pero ella fue la que provocó todo Ajá, y terminan los hijos odiando a sus madres y con exactamente. terribles problemas psicológicos, ¿no? Sí, Entonces, otra forma de violencia que mencionaste es la psicológica. Mucho de lo que has dicho va implícito, pero dijiste, toda esta violencia la ejerció fundamentalmente contra mi madre. así Este, es. ¿Cuáles son las formas de la violencia psicológica que tú detectaste? Te lo pregunto todo porque eres una mujer preparada, estás haciendo un doctorado, aunque sea en otra área, de, no sé, de otra disciplina, no, Estoy en física. científica, ¿sí? Pero eres una mujer que ha vivido esto en tu familia y que tienes una mentalidad analítica y has estudiado el problema, ¿no? ¿Cuáles son las formas de violencia psicológica para que ayudes a las familias a detectarlas también? Bueno, hay una forma que es muy popularizada ahorita, porque como sabemos en Estados Unidos, este tipo de cosas se han analizado mejor, hay movimientos más grandes y hay términos que se usan en inglés para hablar de ciertas violencias psicológicas. Y por ejemplo, una que es muy famosa, que es el gaslight, que es cuando una persona es un tipo de violencia psicológica que yo la he vivido, yo también de parte de mi propio padre, en donde, por ejemplo, se derrama un vaso y no fuiste tú. Y te dicen: "¿Tiraste el vaso?". Y es que yo no lo tiré. No, sí lo tiraste, no lo tiré. Y lo hacen, este tipo de cosas lo hacen tantas veces que tú terminas creyendo que sí lo tiraste. Y Mm, entonces, para todo termina, culpando. eh, termina culpándote de las cosas que él hace. Entonces, por ejemplo, hace algo que es muy doloroso para ti, y él te dice: "No, yo no lo hice. No, tú estás mal. Yo te quiero mucho. Lo que pasa es que tú tienes un problema". Así que luego una piensa: "Sí es cierto, yo tengo un problema, él no me hizo nada, yo soy la culpable de esto que está pasando". Y al final, pues, uno le da a esa persona la imagen de que es muy bueno, de que todo lo que sucede en la relación o en la familia es culpa tuya y no de esa persona. Entonces, Ujú. ese es un tipo de violencia psicológica que yo pude detectar ahí, pero entre otras, pues, están las más evidentes, que son los insultos, los no me gusta esta comida que compraste, no me gusta esto que hiciste, todo te sale mal, eres muy tonta, o con palabras mucho más fuertes, estás muy fea, estás muy gorda, tú no eras así, yo me voy a ir con otras mujeres, yo voy a hacer tal y tal cosa, tú estás loca, por ejemplo, que eso no le deja de decir, incluso lo puso en su respuesta a la denuncia. Y mi mamá estaba psiquiátrica. Enloqueciendo realmente ante tanta, Y ante sí tanta está, pero agresión. por el abuso que ha sufrido. Bueno, ese es un tipo de violencia psicológica que yo detecté, en en este, pues, en esta familia, Abril, para no sé. reforzar esta versión que está dando, más permíteme un segundito porque creo que cae aquí esta Sí. pregunta que le voy a hacer. ¿Ustedes habían recurrido o intentaron recurrir en algún momento de toda esta historia que nos está narrando al mecanismo de protección a víctimas? ¿Recurrió usted al Instituto Municipal o Estatal de la Mujer? ¿Usted eh, solicitó o le practicaron a alguna de esas autoridades este, algún tipo de estudios que demostraran la situación en la que vivía toda la familia? En alguna ocasión citaron a su papá a tener algún tipo de charla conciliatoria o psicológica para evaluar su estado mental, su estado de salud mental, el de ustedes. No, no, para hacer la denuncia de la violencia acudimos al Instituto de la Mujer que está en el gobierno del estado. Eso nos la vinculó una abogada de mi mamá.
nos dijo que podíamos ir ahí para que la chica que estaba ahí nos orientara para poner la denuncia. Entonces, ella también ha estado acompañándonos mucho en este proceso porque son 2 expedientes. Es el expediente del divorcio y el de la denuncia de violencia, que los 2 tienen pues sus cosas. ¿No le dictaron medidas cautelares? Sí, porque sí le dictaron medidas cautelares, estaba yendo una patrulla seguido a la casa, preguntaba a mi mamá cómo estaba, si todo estaba bien. Mi mamá salía todos los días, en cuanto se despertaba a las 7 de la mañana, se cambiaba, se iba con su hermana y regresaba hasta la noche, se cerraba en su cuarto, se dormía y al día siguiente igual. Así estuvo por mucho tiempo. Y ella le decía, es que ya, bueno, me decía a mí, ya no puedo estar así, tu papá no se va a salir nunca, ella me dijo que no se va a ir nunca. Eh, bueno, así fue, ¿no? Hasta que el que él terminó sacándola fue él. Eso fue lo que pasó. ¿Todavía tiene la medida cautelar, Abril, su mamá? Todavía está, pero ella ya no está en su casa, pues. Entonces, tenemos que no, luego otra cosa, es que ella cambió de domicilio y en la fiscalía la estaban obligando a dar su domicilio y mi mamá dice: "Yo no puedo dar mi domicilio porque yo, corro peligro, yo no quiero que sepan en dónde estoy", y le decía: "No, señora, es que si no da su domicilio no lo podemos ayudar", y así "Es que puedo dar el domicilio de mi hija", "No, tiene que ser el suyo". Entonces, eh, pues así la han tratado, prácticamente todos los días que vamos, porque desde el temprano estamos mi mamá y yo en la fiscalía, en el municipio, en el gobierno del estado, o sea, en el juzgado, dando vueltas todos los días. De hecho, yo he descuidado muchísimo mi trabajo porque yo necesito acompañar a mi mamá. Abril, ¿se Entonces, siente usted revictimizada? ¿Su familia se siente revictimizada por las autoridades del uy, municipio, del sí. estado, de la federación? Sí, muchísimo. Nosotras no hemos tenido todavía una atención psicológica. Yo la estoy solicitando externa, porque la necesitamos completamente. em, pero ha sido tan duro esto, porque cada que vamos es un decirle a mi mamá: "Señora, ¿y por qué no lo hizo antes? Y señora, ¿por qué? Es que todo lo que está haciendo está mal". Y mi mamá llorando todos los días lo mismo: "Señora, no le vamos a tomar la declaración, que no entiende que ya declaró la vez pasada". Y mi mamá le dice: "Pero es que pasó otra cosa diferente". Y le dice: "No, ya no, entienda lo que no". Y eso está sucediendo casi diario. Y justamente por eso ayer subí el video, que ya quité, porque no quería yo tampoco revictimizar a mi mamá. En mi cólera, yo estaba, grabando ese video porque fuimos a poner otra denuncia, para darle más seguimiento al mismo expediente de violencia, y no la querían recibir, le dijeron: "No, no procede, y no procede, y no procede". La regresaron con todos sus documentos, a mí no me dejaban entrar al edificio, entonces tuve que hacer una escena ahí, hasta que ya salió una persona y dijo: "Bueno, sí, siempre sí, pásele, señora". Le hizo una denuncia que no era a lo que ella iba, o sea, no era para eso. Pero la mandaron a una comparecencia con una fiscal esto fue en la 9, nos mandaron para el que estaba allá por el Ciprés, y ahí la atendió una mujer que ya la había atendido antes y que no se había portado muy bien con ella, pero sí la atendió muy bien, le tomó toda la historia que mi mamá necesitaba, contarle y, pues, pudimos hacerlo, pero para eso tuve que hacer una escena, si no, nos hubieran regresado. Entonces, a mí me da, este tipo de cosas que son precisamente esa revictimización, pues, Así es. donde a una la ponen como si que una tiene que hacer las cosas mal, o sea, la mala, para que nos puedan, atender. Sí, Esto es muy horrible, porque nosotras, mi mamá y yo, somos personas muy tranquilas, que nunca hemos hecho ningún tipo de cosa así, y nos hace cambiar nuestra esencia. O sea, es muy triste que una tenga que convertirse en otra persona para que le hagan caso. sí. Esto es muy feo, la verdad. Y eso en el Terrible, mejor de los terrible, casos, terrible. en que tienes el valor de exigir
o el valor de filmar, aunque después dices, no, pues estoy revictimizando a mi madre que está aquí, la tengo grabada llorando, ¿no? Sí, Entonces decidiste quitarlo, pero tienes que recurrir a acciones así porque en efecto la violencia familiar crece y crece porque las autoridades son ciegas, sordas, insensibles ante esto y lo ven. Me imagino cómo te has de haber sentido tú y tu madre, cómo se sintieron cuando llaman a la policía solicitando el auxilio ante las agresiones y el intento, cuando los desaloja tu padre y les dice que no les va a dar la casa y que la policía le dice, cállense, ustedes cállense. No, sí, y si no se callan ustedes que son las afectadas, exacto. si no se callan ustedes, nos vamos nosotros. Sí. Ahí se quedan con el problema. Imagínate que lo hagan con el papá, con el hombre ya, con los niveles del coraje, de la ira y la testosterona a su más alto nivel, pues ahí es donde suceden problemas que después se pasan a ser estadísticas, Sí, desgraciadamente. y justo después de que pasó eso que yo les platico, que es lo que tuve que denunciar públicamente, al día siguiente yo veo las fotos de cuando fue el informe de gobierno el alcalde, y está mi papá ahí sonriendo, abrazado de todo el mundo, y esa fue mi detonante. Yo dije: "No puede ser que está mi mamá fuera de su casa, mi hermano también, no tiene ni dónde dormir porque no pudo sacar sus cosas, no tiene ni sus medicamentos", que mi mamá es diabética, usa insulina, una insulina que es muy cara, no la podía sacar de su casa, y al día siguiente estaba él exhibiéndose con funcionarios y todo Está como si. demostrando la fuerza política, exhibiendo. Exacto. Y esto que estás diciendo, Abril, es muy importante para la gente de Morena. No es en contra de Morena, pero sí No, es no. para que Morena vea lo que está sucediendo, porque no se trata nada más de Lilis Telles, que se cuelan y luego traicionan y resulta que aprovecharon el partido como barco para llegar a Sí, donde querían llegar. Se trata también de estas pequeñas, entre comillas, pequeñas conductas que se supone Morena lucha contra ello. exactamente. Y se supone que Morena tiene una presencia muy fuerte de mujeres, de feministas que defienden las causas y los derechos de las mujeres, están empoderadas, ¿verdad? Sí, Como nunca antes hay presencia de mujeres en instancias de gobierno. Y aquí lo que estoy viendo es que hace falta un trabajo, pero profundo, intenso, de raíz, por parte del nuevo gobierno, así es. ponerse el chip de que tienen que cambiar todo eso, pero desde fondo, desde los policías que van a Desde los atender a las policías. víctimas hasta el más alto escalón de gobierno, ¿verdad? Para que entiendan que se tiene que tomar medidas urgentes y preventivas también para resolver los problemas antes de que se conviertan en crímenes, en delitos más Así graves. es. Em, Adri, hablaste, yo quiero mencionarte lo siguiente también, para que lo vayas describiendo, el problema de la violencia económica. Has mencionado dos cosas muy graves, ¿no? Una es de que tu madre tuvo que abandonar su casa, ¿verdad? Así es. Tu casa, y están casados por bienes separados. Mencionas también en tu escrito que esa casa la construyó tu madre, Sí, que, es, ella la compró. que ella la compró, que Sí, ella la compró después de que tu padre por deudas, por problemas penales y por adicciones, así es. perdió la casa, la vendió. Sí, Entonces, tu madre compró su casa y de esa casa es donde tu padre se afianzó y dijo, así es. váyanse donde quieran, pero de aquí no me sacan. Esta es una forma gravísima de la violencia económica. Esa Exacto. abarca todas las formas de violencia Sí, sí, prácticamente. Y la otra es la enorme desfachatez de estar pidiendo que tu madre le dé el 50% de su sueldo.
Ella trabaja todavía. Ella es jubilada, ella fue enfermera quirúrgica en el IMSS y Ujú. ahora está jubilada, ya tiene varios años que está jubilada, le pide la mitad de su o sea, de su pensión mensual, él, según él, se justifica diciendo que es una persona vulnerable porque ya es de la tercera edad y que necesita que le den ese apoyo, pero yo digo, ¿cómo va a ser una persona vulnerable si trabaja en un puesto público, si es suplente de regidor, si tiene una carrera universitaria? Digo, una persona vulnerable no cumple con esas Es otra forma de estar características. ejerciendo la violencia económica contra tu madre, o por lo menos mantenerla amenazada de todas las maneras posibles, ¿no? Exactamente. Bueno, tú sabías, Abril, yo lo supe ahora que vino Claudia Sheinbaum a Tijuana, que me tocó escucharla, y cuando habló de las políticas públicas que se aplican en la Ciudad de México, allá se estableció una ley que impulsó ella, en el sentido de que cuando se da la violencia familiar y una de la parte de la pareja tiene que salir, el que se va es el hombre. Aunque la casa esté a nombre de él, aunque sea el propietario de la casa, no importa quién sea el dueño, pero es que ya ves que siempre se está buscando un refugio. Me acordé ahorita que dijiste que tu madre, pues dice, ¿cómo voy a decirles dónde vivo si vivo bajo el miedo de que en cualquier momento sufra una agresión que venga y me lastime acá donde estoy, ¿no? Sí, Entonces, siempre andan buscando casas de seguridad, que no se conozca dónde están para que la mujer se vaya con todo y sus hijos. sí, Afortunadamente, en el caso de ustedes ya están grandes, pero a veces andan cargando con los niñitos de brazos. sí, Y allá cambiaron la ley. Yo pienso que aquí debieran de hacerlo claro que sí. mismo, ¿verdad? De decir, mientras se tiene que poner medidas de contención, medidas preventivas, y se tiene que separar a esa pareja, es el hombre el que se va. Así. Y ya, aunque la casa esté a nombre de él, que él la haya comprado, se queda porque se queda la mujer con los hijos en la casa. Punto. ¿Ves? Entonces, y la otra cuestión que yo no sé si exista aquí en Baja California, pero sí me consta que existe en Chihuahua, que es mi estado natal, la violencia familiar, que por cierto se le quitó ya lo de intrafamiliar, para que se entienda que no es un problema adentro de la familia, sino que es un problema social y se quedó como violencia familiar. Se persigue de oficio. Ni siquiera tienen que andar presentando tantas denuncias. Con la primera que auxilio, demanda de apoyo que se hace, se persigue de oficio la violencia familiar. Entonces, me parece por todo lo que estás diciendo que aquí todavía no es así. Puede Y que sí sea en el papel, pero no se cumple, pues. uh, De hecho, hay toda una ley que salió, creo que en 2007, en una diputada muy famosa, que es una feminista, Marcela Lagarde, que ya hizo esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y todos los estados la tienen y la hacen válida, ¿no? Pero entre comillas, pero no se ve, pues, no la ejercen, no Abril, existe en esa este caso, perdón que protección. me vuelva a entrometer, pero pues es que esto debería de haberla guiado, debería de haberle asesorado la gente del instituto. O sea, en el instituto que ustedes fueron y solicitaron y les dieron medidas cautelares y todo esto, no les hablaron de todo esto. Hasta donde sabemos, creo que hay una unidad en Tijuana de atención a mujeres víctimas de violencia que Sí, que por disposición oficial crearon, incluso tengo que es la única ciudad de Baja California en donde creo que hay un albergue para mujeres son violentadas, casas de justicia. casas de justicia, una sí, cosa así. Creo que es el único caso, porque esto lo menciono porque acabo de compartir el programa con una activista feminista muy reconocida a nivel nacional de Baja California que se llama Mari Carmen Río Seco. Y ella hace unas cuantas semanas nos hizo el favor de invitar a una de sus colegas que está al frente de estas unidades, que está trabajando a nivel nacional y en el estado para, para tratar de generar
Casas de Estas cultura. cosas que en la ley están, pero en el Exactamente. instituto no le dijeron nada sobre eso. Sí nos dijeron, nos explicaron muchas cosas. De hecho, yo quería mencionar eso. En los institutos y en la Secretaría de Inclusión Social nos han tratado muy bien, porque este caso llegó al gobierno del estado. em, yo me comuniqué con una amiga que tengo en la que estábamos en los círculos de estudio del Instituto de Formación Política de ¿De Morena, Morena? ajá, del Instituto Nacional de Formación Política, pero esto es de la Ciudad de México. Pero ella me ayudó mucho para a expandir el caso. Entonces, nos han ayudado bastante en la institución las mujeres como Diana Briceño, Carla Pedrín, la misma Marina del Pilar. Ayer que vino pude hablar con ella y me dio todo su apoyo. No puedo decir lo mismo del alcalde, lo siento mucho. Em, ellos, yo he sentido el apoyo al menos moral A de esta partir de que situación. lo hicieron público y se acercaron ustedes mismas a pedir ese apoyo. Sí, a partir de que lo hicimos público. Antes, pues, nadie sabía de esta situación, pero a partir de eso fue que empezamos a tener este apoyo también, que yo valoro muchísimo de la gobernadora. Digo, espero que el resultado sea favorable, digo, hasta este momento es el apoyo moral, que me dicen que sí, ya tenemos tu caso, lo estamos viendo. Las abogadas de ahí también están en contacto con mi mamá y Carla Pedrín también está muy cerca de nosotras. La cosa es que esto es con ellas en las instituciones, pero a la hora de ir a presentar todo a las autoridades es el problema. O sea, vamos a la fiscalía, vamos al Ministerio Público, al juzgado, y ahí es donde nos dicen que no, donde revictimizan a mi mamá. Entonces, esa es la división, pues es la Abril, aquí dificultad. quiero preguntarle, porque usted señaló y lo dijo con un tono muy especial que me llamó la atención, es cuando menciona al presidente municipal Armando Ayala Robles. Por ahí leí también creo que un texto en donde usted creo que planteó este asunto directamente con él y dice que le hizo la peor cara que se le puede haber ocurrido al presidente municipal de Ensenada por estar denunciando a alguien que evidentemente es muy, muy cercano a él, es muy cercano a él, porque hay fotografías en cuando todavía Armando Ayala, siendo titular de no sé qué cargo ahí en Morena a nivel municipal, pues lo tienen también ahí abrazado, están platicando, se ven muy a gusto. Y bueno, hemos visto su evolución hasta el grado de ser hoy regidor suplente y titular ahí de un área en desarrollo, No, y trabajó también con desarrollo Bonilla social. y pues son del mismo grupo Sí. político. Son del Bonilla mismo y Ayala. grupo, claro. Aquí la pregunta que le quiero hacer, ¿usted cree o existen elementos para creer que Armando Ayala Robles, el presidente municipal de Ensenada, está interviniendo a favor de su amigo, de su funcionario, de su empleado, En contra en de contra la de la familia? familia de usted, Abril, por favor, si fuera tan amable? Pues yo no tengo ninguna evidencia para decir algo así. O sea, yo no podría decir si él está interviniendo, no. Yo, digamos, puedo entender que a lo mejor la cara que me hizo Armando fue porque no le gustó que haya salido en la fotografía con mi papá, puede ser. Yo no tengo absolutamente nada personal en contra de él ni nada, yo no quiero afectar su carrera, nada de eso. Yo puse esa foto porque quería nada más evidenciar que mi papá se codea con esa Ver que gente y que dentro de nuestro núcleo pues no cumple con los principios de la cuarta transformación y que toda nuestra familia lo ha apoyado a este movimiento político. Todos somos de izquierda desde siempre y pues naturalmente apoyamos a Armando cuando estuvo por Morena porque era nuestro candidato y siempre votamos por él y convencíamos a todos la gente que conocíamos para que votara por él. Entonces, bueno, a mí particularmente sí me dolió un poco, pues, que me haya acercado a él y que no haya recibido ni siquiera una palabra que dijera: "Oh, ya vi tu caso".
La más no, mínima empatía. Aunque sea por ajá, demagogia, ¿no? La más mínima sí, justo, empatía no aunque la fuera tuvo. demagogia, ¿no? Que me dijera, ya vi tu caso, estamos en eso, ¿no? Por lo menos, pero nada, nada de eso. Eh, prácticamente me volteó la cara, me dijo, ¿qué quieres? ¿Con quién quieres hablar? Y le dije, bueno, acérqueme con la gobernadora. Y se acercó caminando y cruzó los brazos, se puso sus lentes de sol y volteó y me dijo, está ocupada, no creo que te vaya a atender y yo tengo cosas que hacer. Y salió caminando. O sea, y yo sé, pues claro, yo le dije, soy Abril, él también me conoce, ya me ha visto varias veces porque yo acompañé a mi papá muchas veces a las campañas de Armando. Mi papá dirigió su campaña esta vez que fue elegido y creo que la vez pasada también. em, y yo muchas veces fui y yo sé pues la relación que tienen cuando él fue a hacer una inauguración en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, que es en donde yo estoy. Preguntó por mí, ya sabe que trabajo ahí, o sea, es una persona que me conoce e Sí, hizo eso. Pues. sí, sí, sí. Híjole, qué interesante. Es que bueno, Qué para interesante. las amigos, amigas de Cuatro Vientos, no se trata de una familia ajena a la política, al contrario, se trata de una familia que ha estado siempre militando en la izquierda. Yo no los conozco sino por lo que refiere Abril, pero también porque me puse a buscar, ¿verdad?, fotografías y todo eso y me di cuenta que el padre de la familia, pues es muy afecto a estarse tomando fotografías con toda persona que pueda mostrar cierto grado de poder y Ya pusimos las fotos hace rato. estar siempre abrazado Abrazado de de alguien. ellos, ¿no? Entonces ahí está siempre con las selfies, la selfie. Y esto lo menciono porque si Armando Ayala se molestó porque publicaste la fotografía, pues quien la difundió, quien la tomó, se la tomó, fue el Ajá, señor, exacto, y quien no, la no fui, difundió primero fue fue tu él. papá cuando ustedes empezaron a reclamar lo de la casa, ¿no? Entonces órale, vean con quién se están poniendo, ¿no? Sí, Entonces, otra vez la estrategia esta de voltear las cosas para que se hagan sentir culpables. Tú misma dices, a lo mejor Armando se enojó porque subí la foto. No, la foto la subió tu papá primero, se la tomó él y él la subió, y tú lo que estás mostrando, y me parece también por eso muy, muy valiente tu actitud, Abril, lo que estás mostrando es la incongruencia, lo que están mostrando es cómo desde el gobierno, en este caso en la alcaldía, se es misógino, conociendo el problema porque pues, lo conoció ya, se pone del lado agresor, ¿ves? Entonces se refuerza este poder patriarcal y machista y no importa pasar por encima de quien sea, sabiendo la situación, no quiero ni imaginar la situación de horror, de problemas, de cómo trae la cabeza, cómo la traes tú, pero cómo trae la cabeza también tu madre, todos estos sí, meses, ¿no? En que no ha podido sacar adelante ni las denuncias penales interpuestas, ni el reclamo de su casa, ni siquiera el avance del proceso del divorcio, ¿no? exactamente, sí, Todo, así es. todo atorado y el infierno constante de las agresiones, de te quito a los hijos, de este tipo de amenazas. Entonces, todo esto que nos has dicho tiene muchas vertientes. Hacia adentro de Morena, por favor, la solidaridad mínima, ¿no?, de las y los compañeros que sí creen honestamente en los Sí, principios de este cambio ético, moral, ¿verdad? De que Morena tiene que ser el partido de la esperanza para que tengamos una sociedad mejor. Y una a sociedad mí, mejor incluye la célula básica, que es la familia. Sí, Abril. ¿Sí? así es, a mí me sorprende mucho que en esta denuncia pública que hice, y bueno, si la denuncia pública, yo la compartí en muchas partes, en los grupos de WhatsApp también de Morena, en los grupos de Ensenada, y no recibí ni una respuesta de las personas de Ensenada.
recibí muchas de personas de fuera de Ensenada, de fuera de Baja California, como esta amiga que les comento, otras personas, bueno, de algunas del gobierno del estado, ajá, como Carla Pedrín y Diana Briceño, que está aquí. mm, pero del partido nadie me respondió nada. Eso habla muy mal de la situación en que está el partido, porque quien deja pasar situaciones de este tipo, quien no se indigna, no se conduele, no es capaz de mostrar empatía hacia tu madre, hacia ti, y después de conocer todo este problema que han expuesto, pues entonces, ¿cómo van a mostrar la empatía hacia el pueblo pobre y bueno? hacia la gente a la que van a pedirle el voto, ¿no? Sí, Pero además es malinterpretar el que es que no podemos criticar a Armando Ayala sí, he porque, recibido esos porque comentarios. debilitamos al partido. No, Sí, no se debilita. Es como lo que dice el presidente López Obrador, ahora que plantea una cosa mayúscula, como es meter a prisión a los militares involucrados en la desaparición y muy probable asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué es lo que dice? Hay una fuerza dentro del ejército que se niega con todo, o porque son cómplices, porque son culpables, una parte de ellos, o porque no quieren que se desprestigie la institución. sí, Y dice, bueno, al contrario, si se actúa en contra de esos elementos que cometieron ese tipo de delitos, la institución se fortalece. sí, Y es lo mismo para el caso de Morena. Si Morena detiene, frena, ¿verdad? Logra que se haga justicia en algo tan, digamos, menor, como una familia que reclama, una mujer que reclama su casa, sí, y que pide que le den el divorcio ya y que se lo den en términos justos. y que la persona es un funcionario de ese partido en el gobierno municipal. Yo hablé con una persona del municipio que no, eh, bueno, no voy a mencionar su nombre, pero esta persona me dijo algo así como que sí te puedo apoyar, pero ya no hables de Armando. Ujú. Entonces, luego también me dijo algo así como que él no tiene la culpa de los problemas que pasen en las 4 paredes de tu casa. O sea, no le exijas que que tenga alguna opinión o que te haya o que no me haya, atendido cuando quise acercarme a él. Estaba solo, estaba completamente solo, porque a un lado estaba la gobernadora con todos los periodistas, y él estaba solo, y cuando me acerqué no quiso hablar para nada conmigo, se quedó callado. Ujú. Y me dice que no, él no tiene nada que ver en esto, no hay nada que hacer, el municipio no puede hacer nada, este problema no tiene nada que ver con el municipio, ni con las autoridades del municipio, que esto es del estado, y que si han pasado las cosas así es por el gobierno del estado. Entonces, también bueno, digo, definitivamente no puedo contar con estas personas. No, a eso sí no conozco si es verdad que ellos no pueden hacer nada, que no tienen lugar ahí, no lo sé. No, claro que pueden hacer y mucho, empezando por tener buenas prácticas dentro de la policía, empezando por ello. O sea, no puede decirse que el presidente municipal no puede meterse en lo que suceda en las 4 paredes adentro de tu casa, cuando lo que está sucediendo es violencia y están pidiendo apoyo y llega la policía municipal Sí, y calla a las víctimas y dice, cállate, cállese, señora, usted está loca, está mal, cállese porque si no, mejor nos vamos. sí, Lo que puede hacer, lo que haría un presidente municipal empático, sensible, es a ver quiénes fueron esos policías que actuaron de esa manera para aplicar sanciones, empezar a aplicar un programa, ¿verdad? De buenas prácticas y de formación de género, ¿verdad? A los policías municipales y ponerse las pilas, decir, ah, caray, Ensenada destaca dentro del estado, que ya destaca dentro del país
como una de las entidades con mayor cantidad de feminicidios y de casos de violencia. ¿Por qué será? ¿Qué puedo hacer yo como presidente municipal? ¿O esperamos que venga la Guardia Nacional a resolver casos? Pues no, el problema son políticas públicas concretas, así es que no salga ese funcionario que te da su apoyo moral, ¿verdad? Clandestino, a decir, pero el presidente no se puede meter a lo que sucede dentro de las paredes de tu casa, ¿no? Sí, y fue muy frustrante porque eso que les comento pasó en la ¿cómo se dice? Exposición de las patrullas violeta estas. Justo Ay, pues, acababan de dar ese discurso, acababan de hablar los policías, el alcalde, la gobernadora, sobre estos temas de violencia. Y cuando me acerco no me hace ningún favor, o sea, realmente fue muy frustrante para mí, pero no quiero gastar mis energías en eso, porque hay muchas cosas que hacer. Abril, permítame yo adelante. cerrar con esto, porque me da la oportunidad de recordar un trabajo que publicamos recién, ahora aquí en Cuatro Vientos, y que tiene que ver con esto, de los temas de los feminicidios y los asesinatos dolosos de mujeres en Ensenada y en San Quintín, que ha sido una gran omisión de la Fiscalía y de los tribunales aquí en el estado de Baja California. Pero concretamente en el caso de San Quintín, fíjese, tuve la oportunidad de obtener información y yo también investigar y agregarle a este trabajo del Observatorio de Feminicidios de Ensenada. Fíjese nada más lo que se está denunciando, ¿no? Que tanto la Fiscalía General como el Poder Judicial de Baja California son un verdadero fracaso para la integración de las investigaciones y en la partición de justicia en casos relacionados con feminicidios, asesinatos dolosos en mujeres y otro tipo de violencia de género cometida durante 2021 y 2022 en Ensenada y en San Quintín, en donde el 82% de los crímenes se quedaron totalmente impunes de manera parcial o total. En esta entrada, ahí resumimos precisamente el por qué. Usted nos está diciendo por qué hay este gravísimo problema, Sí, particularmente en Ensenada. Y los números, o sea, es increíble cómo el presidente municipal de Ensenada, ¿sí? Se siente ajeno a este tipo de problemas. Ese dato que usted mencionó, que también su papá fue en 2 ocasiones, estuvo involucrado en su campaña política, primero para ser nombrado presidente, después para reelegirse en el cargo, sí. pues a mí me hace pensar que tiene una enorme amistad con su papá. Pero, ¿cómo es posible, teniendo un caso en casa, en el hogar, en el municipio, que él preside, ¿sí? Teniendo la evidencia de un caso concreto que nos habla perfectamente bien del por qué estamos como estamos en el municipio de Ensenada y en San Quintín, ¿sí? Se haga de la vista gorda y por una situación que solamente él sabe, no le entra a cuando, y es que es funcionario municipal, cuando menos decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, a ver, vamos a reunirnos con tu familia, vamos a tratar, o sea, un mediador, no sé, pero no hace nada. Y el tema aquí es que en el transcurso de su administración 2021-2022, Ensenada en particular, fíjese lo que son las cosas. Ahora en la estadística que nos está dando el observatorio y también con la estadística y con base a la estadística de la incidencia delictiva en Baja California de la propia Fiscalía General del Estado, ¿sí? Encontramos que el delito de feminicidio en Ensenada se incrementó del 2021 a lo que va hasta el pasado mes de agosto, se incrementó en un 75%. Aumentó de 4 en todo el 2021 a 7 hasta agosto, en enero, agosto de este año. Y eso nos ubicó a finales de septiembre en el 7º municipio de los 100 más, en donde más se está presentando el tema del feminicidio. Ensenada ocupa el 7º lugar a nivel nacional de los municipios con mayor número de feminicidios cometidos en ese periodo de 8 meses. ¿Cómo es posible? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues por posible? este tipo de autoridades Así también es. que tenemos. Son 12 los que ocurrieron ya en el transcurso de 20 meses. ¿Cómo es posible entonces
que el presidente municipal de Ensenada asuma esa actitud cuando usted le va a denunciar una situación de violencia, ¿sí? Que, no lo digo, pero puede suceder que pudiera tener otro tipo de Sí, fin. Y exacto, eso, no, es verdad. eso es gravísimo, pues. Eso es Cuando el gravísimo. policía, porque dices, Abril, que cuando sacó a tu mamá de su casa y que tu mamá tuvo que irse a rentar un lugar aparte, no pudo sacar ni siquiera su colchón y el colchón de su hijo, ese hijo al que decía, se va, yo me quedo con él, ¿cuál Ajá. se queda con él? Ajá, pues si no son tontos, ¿no? Pero bueno, cuando tu madre se va con todo y tu hijo, tu hermano discapacitado, tu hermano tiene que dormir en el suelo porque no pudo sacar ni los colchones. Y cuando se hace acompañar de policía a tu madre para poder recuperar por lo menos colchón, ropa, no sé, lo más básico, y están hablando ahí con tu padre, esa frase terrible de decirle a tu mamá, de decirte a ti, cállate o me voy, estoy dialogando con el Señor. Sí, Ya me imagino así como se hincha el poder, sí, del ¿verdad? Señor, sí. Lo mal que ustedes se deben haber sentido, lo mal, ¿verdad? Que se siente la víctima, lo sola, ¿quién nos va a apoyar? Si la policía la trajimos para que nos apoyara para sacar esto y nos están callando. No, y Esta frase que se repite una tras otra sí, vez, eres tonta, estás loca, sí. todo eso termina destruyendo a la Claro. persona, ¿no? Y Y yo lo lo llevo a un caso reciente, perdona más tantito, okey, Abril, porque hay que subrayar esta situación. okey. Presidente municipal, Dirección de Seguridad Pública Municipal y la policía. Esto que les hicieron a ustedes es de lo más común que esté ocurriendo en nuestro municipio, en nuestra ciudad de Ensenada. Estoy recordando el caso ahorita, de hace que será un mes y medio, en que un par de ciudadanos de Ensenada que quisieron cruzar No, sí, a una sí, ya playa ves. pública Oh, sí lo vi, fueron sí prácticamente lo vi. secuestrados por el dueño de este Hotel Papagayo aquí en la Sí, ciudad de Ensenada. Me mandaron Y cuando de llegan policía, las policías, cuatro policías, patrullas, como si fueran a detener, sí, cuatro patrullas, como si fueran a detener a un capo del sicario, a un narco. jefe de sicarios aquí en Ensenada, ¿sí? En lugar de llegar a platicar con las dos partes, dejan encerrado al hombre y a la mujer que quiere Los esposan, se los llevan. sí. se ponen a platicar con el dueño del hotel, un empresario prominente aquí en la ciudad de Ensenada, que tiene una cantina ahí muy bonita en la Avenida Ruiz, Ujú. sí, muy famosa a nivel internacional. ¿Y qué es lo que sucede? Entran y se van en contra de las dos personas porque ya hablaron con el dueño y ¿sabes qué? Ustedes tienen que irse por allá. Y la mujer se cansó de estarles diciendo de memoria, repitiendo una y otra vez Su cuál es ley, el su derecho. artículo de la Constitución en la que ella basaba, ella y su acompañante, su derecho a salir de la playa pasando por el Hotel Papagayo. Les importó un comino y cuando preguntan esta otra frase también terrible que dice la policía, cuando uno de los clientes pregunta por qué se llevan a la mujer, por qué se la llevan esposada, por ridícula. Sí, O entonces sea, todo eso es violencia sí, que viene desde las Sí. instituciones. y viene Bueno, desde a arriba, mí desde me la presidencia gustaría, municipal. como se nos está acabando ya el tiempo, Abril, me gustaría que comentaras, porque me pareció que sintetizaste muy bien en un escrito que hiciste, que algunas personas te dicen, bueno, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué haces viral? ¿Y por qué usas las redes? Ahora, aquí en Cuatro Vientos, ¿por qué estás diciéndolo así, no? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscan tú y tu madre? Pues, lo mismo que escribí, que se hagan efectivas las denuncias, que mi mamá pueda regresar a su casa con mi hermano, que le den el desalojo a mi Protección de vida. papá, sí, que pongan las medidas preventivas necesarias, que le den protección a mi mamá y a mi hermano, eso es lo Y que a usted, busco. Abril, y a usted, porque usted Y está haciendo una denuncia pública Sí.
Sí, Espero que así no pase a es. mayores. No, tú eres ahorita la más Sí. protegida de todos porque estás dando la cara y cualquier cosa que te suceda, ya Evidente. tenemos ubicados agresores. Muchas gracias. Queremos Pido que eso sea así. Presuntos agresores. y que el divorcio de mi mamá y los demás juicios que le hacen falta al respecto, pues se lleven a cabo con justicia, sin influyentismos, que es lo que siempre presume mi papá. Siempre dice: yo conozco mucha gente, lo que tú quieras hacer no se va a lograr, nunca se va a lograr, que yo conozco Bueno, gente. Entonces yo sé que son amenazas a lo mejor y son mentiras, pero yo quiero eso, quiero que se resuelva todo con justicia, que mi mamá vuelva a su casa y que tengamos protección. sí. Y mencionas además de que tu madre, en el texto primero que diste a conocer, que tu madre es la propietaria de la casa. Ella es la Tu madre propietaria. con su trabajo de enfermera, que de por sí es un trabajo sumamente desgastante, estresante. También me pongo en el lugar de tu madre, de Gabriela Romero, a la con quien nos solidarizamos totalmente y le Muchas ofrecemos gracias. todo el apoyo necesario que esté a nuestro alcance. Me pongo en su lugar porque tengo amigas que han trabajado de enfermeras y que llegan a un punto en que dicen, ya no soporto más, no aguanto, por lo difícil, lo estresante, lo pesado que es este trabajo, Sí. sobre todo en tiempo de pandemia, cómo se puso. Y bueno, que después de toda una vida de trabajo, Sí. un trabajo como enfermera, con horarios que luego se los ponen bien difíciles también, yendo a trabajar con estos problemas en la mente, en el corazón, y luego ahora que el hombre al que todavía no se puede divorciar, le diga, si nos divorciamos me vas a tener que dar el 50% de tu salario, ¿verdad? Y además me sigo quedando con la casa o proponiendo acuerdos leoninos. Tú dices, ella compró la casa con su trabajo Sí, y además tiene las facturas de todo lo que hay dentro de la casa porque todo lo compró ella. sí. Mayor violencia económica no puede haber. Si es violencia económica cuando el hombre pone parte de la casa o casi la totalidad de la casa y de pronto quiere dejarla en la calle a la mujer y a los hijos, imaginémonos, amigos, amigas de Cuatro Vientos, en este caso donde ella fue la que compró todo y la que tuvo que salirse y la que está batallando ahora para divorciarse y divorciarse en términos de justicia, Sí. y además es la que se va a quedar con su hijo discapacitado. Y es la mujer que ya está en la tercera también, o cerca de la tercera edad, Sí. o Cerca. ya jubilada, y que pues tiene que ver por ella misma también, ¿no? Con qué va a pasar los últimos años de su vida. Pues unas palabras con las que quieras terminar el programa, Abril. Bueno, yo quiero solamente agradecer a todas las personas que me han mandado sus mensajes de apoyo, a ustedes también por recibirme. Em, Volver a mencionar que la violencia intrafamiliar no es, bueno, familiar, y la violencia contra la mujer no solamente es la violencia física, hay muchos tipos de violencia que se pueden denunciar, que lo pueden hacer también. em, que bueno, esto es difícil para nosotras, pero que estamos muy fuertes y que les agradecemos mucho su solidaridad. Al contrario, Gabriel, muchísimas gracias por compartir tu verdad. Te agradecemos muchísimo que Gracias. estés acá con nosotros en Cuatro Vientos. Vamos a estar muy pendientes contigo, ¿sí? Porque lo que acabas de hacer, evidentemente, agrega elementos que pueden ser motivo de algún No, y algún agrega otro tipo de momentos de respuesta. solidaridad también. Entonces, Abril, estaremos muy al pendiente contigo. Cualquier cosa que se ofrezca, estamos a tus órdenes de inmediato, cualquier hora, por favor. Muchas gracias. Y de nueva cuenta, repetir lo que dijimos al principio de este programa. Nos dirigimos a Alfredo Jiménez Fragoso. El programa Cuatro Vientos Por también si tiene está algo que decir. a su disposición tiene usted totalmente asegurado en igual término, transmisión en vivo, 1 hora 15, que es lo que llevamos, para que ustedes pongan su verdad. O que mande Nosotros una estamos carta y aquí la publicamos. abiertos a recibir, porque usted tiene asegurado aquí su derecho de réplica. Lo insistimos de nueva cuenta. Y repetimos que este programa trasciende en Cuatro Vientos por las implicaciones que tiene ya
con las autoridades, el papel que están haciendo las autoridades en un caso que tiene años, que ha ido armándose, y que ha crecido, y que evidentemente, como aquí lo sugerimos y nos lo confirma Abril, pues todo indica que hay una revictimización de esta familia por parte de algunas autoridades aquí en Baja California y particularmente en Ensenada. Por eso trasciende al interés público. Muchísimas gracias, Abril. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Abril, y estamos en comunicación para lo que se ofrezca. Muy amable. Muchas gracias. Muchas A la gracias. orden. Regresamos entonces en un momentito más, amigos, denos unos minutos para preparar la nueva transmisión en vivo que vamos a realizar con nuestro invitado. Con el maestro Santos Urbina y la maestra y abogada Marta Elvia García. Con ellos vamos a tener el programa dentro de 3-4 minutos. Así es. Bueno, regresamos en un momentito, amigos. 4 minutos. Hasta luego.